¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast que hemos llamado Terror Garage Podcast, justamente. Y volvemos al formato podcast. Por un tiempo vamos a dejar de lado el streaming por cuestiones laborales y demás. Así que volvemos al primer lugar donde nos acogieron, que es Spotify y demás plataformas de audio. Así que, como les prometí, por lo menos a miembros de la comunidad, hoy les traigo a nuestro nuevo amigo paranormal, el señor Juan Sala, que está esperando ahí del otro lado. Y vamos a hablar de algo que estuvimos especulando hace días, desde antes de las PASO, con un caso, no sé si paranormal, pero sí tiene que ver con todos estos temas que nos gustan. Así que bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Me encanta ser amigo paranormal de alguien, ¿eh? Así que Sí, me parece un título que me queda perfecto. no sé si ya te han bautizado amigo paranormal, ¿no? No, no, jamás, por eso. Ah, Me bueno. parece que así me voy a presentar ahora con la gente. Nuestro amigo, nuestro amigo paranormal. Así que bienvenido, Juan. Bueno, mirá, eso es un conejo que saqué de la galera, realmente. Porque esto no estaba pensado, así que nada, surgió en la comunidad de Terror Garage que quien quiera sumarse es bienvenido. Mandan a los links de WhatsApp que tenemos en Instagram o desde los links de YouTube y Spotify. Y hoy vamos a hablar de un tema que si lo hubiéramos hecho en vivo seguramente nos van a censurar el señor YouTube, que se pone la gorra con algunas cosas. Así que espero poder sacarlo en YouTube, no en vivo, pero sí vamos a ver que sí nos deja. Así que bueno, Juan, primero presentate y vamos a hablar un poco del tema que hoy nos compete. Bueno, yo tengo casi 40 años, soy periodista de hace más de 15 y me especialicé en la parte de policiales y en investigaciones. Pero además de eso, la rama policial siempre termina siendo, ¿no?, como una rama muy, muy seria, muy sensible, muy morbosa, en donde básicamente me la paso escribiendo sobre gente que mata gente, o gente que roba gente, o gente que le hace mal a otra gente. Eso se dedica a la parte policial, pero siempre me gustó también un poco correr, no sé, la cortina de lo que puede ser un poco de realidad y no realidad e investigar esos temas. Como puede ser, no sé, bueno, notas sobre ovnis, pero con un abordaje periodístico de investigación, o lo que puede ser lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Hechos de robo de tumbas de cementerios, que son eventos que parecen mentira, pero pasan. Sí, curiosamente, bueno, vamos a hablar un poco sobre esos temas. ¿Desde cuánto hace que seguís? Porque yo tengo la recopilación que vengo haciendo, más o menos, que data del 2017, creo que fueron no sé si los primeros robos, o por lo menos los que se conocieron mediante diarios ahí en la costa. Sí, la verdad que cada tanto siempre aparece uno. Hubo en Mar del Plata y la zona puntualmente eventos en 2017 y 2019 en cementerios de Miramar y Otamendi, que son lugares cercanos. O sea, Miramar queda pasando por la ruta, digamos, por la costa al toque de Mar del Plata. Otamendi un poquito más lejos, y Otamendi encima es muy chiquito, es un pueblo, digamos, que está por acá. Otamendi y Miramar en el Partido General Alvarado. Y después he tenido también otros contactos con lo que es lo Umbanda y el africanismo por otros casos policiales de Mar del Plata. Y todo eso me hizo como empezar a investigar un poco o intentar entender qué carajo es el africanismo, qué carajo son los Umbandas, a qué les llaman magia negra, qué son los rituales que hacen, porque cada tanto aparecen hechos que desde el periodismo policial los abordamos, y para entenderlos, darle contexto y poder hacer una crónica mejor, ¿no? Básicamente, bueno, hubo que preguntarle a un montón de gente que es, no voy a decir rara para no usar algo peyorativo, Amigos pero sí, paranormales. claro, pero sí diferente a una creencia occidental común y corriente, básicamente. Dale, vamos por parte. Vamos a hablar un Sí, poco de los primeros casos. ¿Cuál fue el primer caso que cubriste? mira, En relación a lo que estamos hablando, porque mucha gente no lo sabe, que va a engancharse de Spotify no van a tener un carajo. ahí está, Pero, me parece bien. pero estamos hablando de una nota que compartieron hace poco, que fue para las PASO, creo que fue un intento de robar cadáveres de niños. Y ahí nos empezamos ¿cómo es? A armar partes entre todos y empezar a recordar. Hicimos una pequeña recopilación y de ahí empecé a rastrear todas las noticias en relación al robo de cadáveres de niños, justamente. Que esto se dio en la parte de Argentina, porque hay gente que nos escucha de más de 35 países. En Perfecto. Argentina, la parte costera de la provincia de Buenos Aires.
justamente en Otamendi, cerca de Mar del Plata, con el partido General Pueyrredón, si no me equivoco, ¿es así? Exactamente, Mar del Plata es Partido General Pueyrredón, Otamendi, Partido General Alvarado, que son partidos, digamos, vecinos. Mira, lo que pasó recientemente fue a principios de octubre, o sea, post paso, hubo un intento de robo de una tumba en el cementerio de Miramar, de la tumba de un niño. Sí. Pudieron agarrar a la persona antes de que hiciera ese saqueo de tumba y eso reavivó las noticias de hechos anteriores a la pandemia, de ese saqueo de tumbas de bebés, con todo lo que significa, ¿no? Imagínense ustedes que pasan por un evento traumático y terrible que uno no quiere ni ponerse en la piel, que es la muerte de un niño de tu familia, lo entierran y después se dan cuenta que esa tumba fue profanada, fue saqueada y que ese cuerpo no está y que nadie sabe dónde está y que nadie sabe para qué se lo llevaron. Y que encima, en Argentina al menos, el delito de saquear tumba no está puesto en el Código Penal. O sea, es una figura, vamos a la parte legal, que no está bien aclarada, porque el cadáver es una cosa que no tiene valor económico para el capitalismo, y por ende no está amparado por la ley penal. Así que es medio como una contravención. Y las contravenciones casi que no se investigan, porque es un delito muy menor. No sé si me Sí, siguen con esta... mira qué loco, un delito Claro. no menor, o sea... Insisto, para el Código Penal, que el Código Penal está hecho para proteger los bienes de la sociedad. O sea, el Código Penal, si uno lo analiza, es de una postura materialista del lado del capitalismo, sin ir a la parte política, ¿no? Porque a veces uno dice capitalismo y suena a que bajas línea, pero protege la vida y la propiedad privada. Claro, eso te iba a decir, porque por ejemplo, si vamos al hecho de la dictadura, que se robaron niños y demás, desaparecieron gente y etcétera, ¿por qué no tener la misma, entre comillas, consideración o contemplación ante los restos de una persona? Claro, ahí está, porque esas personas son personas vivas, productivas. En cambio, un cadáver es algo que ya no sirve para nada. O sea, y realmente, le voy a decir de forma bien fría, un cadáver no es nada. O sea, es algo que era una persona que estaba y que no está más. O sea, no... Entonces, no tiene un hecho penal, insisto. La justicia entiende lo grave que es que se roben un cuerpo, el dolor que genera en la familia, y entonces se empieza a investigar, pero a los días o a las semanas esa investigación se empieza a caer porque no tienen justificativo para seguir investigando. Si dicen, vamos a mover tantos recursos por un hecho que pueden ser 6 meses de una prisión condicional o algo menor, o sea, porque realmente es un delito que no va a llegar a nada. Entonces, en parte por eso es que nunca se encuentra un responsable, porque la investigación termina siendo muy, muy mala, o sea, muy mala en sentido de recursos. Sí, total. Qué loco. Loquísimo. Ahí tiene que haber, que por ahí no es la idea del podcast, imagino, pero sería una pregunta de, che, ¿no haría falta entonces un poco de un cambio penal? Porque si para nosotros nos parece grave que roben cuerpos de un cementerio, el Código Penal debería empezar a contemplarlo, porque la sociedad está cada vez más torcida. O sea, y si es algo que pasa seguido, es porque claramente es algo que hay que empezar a identificar y a solucionar. Pero bueno, al margen de la discusión... Pará, porque decime algo si por ahí estoy descontextualizando o algo por el estilo. Por ejemplo, cuando se robaron las manos de Perón. O cuando decían que habían robado el cadáver de Vite, después también creo que algunos dijeron que tenían relaciones sexuales con el cadáver. O sea, a nadie se le ocurrió que alguien podría robar un cadáver y hacer algo. Y yo imagino que no se les ocurría o no les importaba. O sea, son cosas que van un poco de la mano. O sea, el Código Penal o las leyes que tenemos, sobre todo el Código Penal, refleja un poco los valores morales de una sociedad en un momento determinado. Entonces, las leyes salen porque a la sociedad en ese momento le parece importante penalizar ciertos hechos. Supongamos, figura legal moderna, el femicidio. El femicidio no es que antes no mataban mujeres, sino que de repente... Claro, era culturalmente, si tu mujer te ofendía, claro, entre comillas, le pegó un cachetazo y ahí quedaba, porque tenías derecho. O vayamos más atrás. En los primeros códigos penales, y códigos penales que duraron hasta el 2016 más o menos, o un poco antes, era más grave para el Código Penal romper un alambrado y robarte una vaca que robarte una mujer y traficarla. Insisto, el abigateo era penado por la ley con más años
que el tráfico de mujeres. ¿Por qué? Porque para la sociedad al principio del siglo XX, 1900, que roben una vaca era un montón, y con las mujeres, bueno, o sea, no se fijaban en ese tipo de cuestiones. Entonces, la moral va cambiando y los códigos que tenemos van cambiando, y el código penal se debería adaptar a eso. Por ahí ahora, cuando pasen hechos así, como los que vamos a contar acá, que pasaron en Miramar y Otamendi, decís, che, está mal el código penal, o está mal que la sociedad no busque más justicia cuando pasa esto. Sí, sí, desde ese lado está razón. Bueno, como sociedad se tenían que haber actualizado las cosas, creo yo. Porque Sin dudas. las cosas cambian. Bueno, y ahora vamos, si querés, un poco a esto que pasó, que vamos a contar. Y que Dale, sin duda. arranquemos del principio. 2017, Otamendi. O sea, Otamendi se roban el cuerpo de un nenito en 2017, en el sentido de Otamendi, profanan la tumba de un chiquito de 2 años que se había quedado un televisor y había muerto. Y los padres empiezan a pedir justicia y una investigación seria, ¿no? Empiezan a ir por todos los medios. Yo me acuerdo que los he entrevistado, he charlado con ellos. Un compañero mío de sección fue al cementerio de Otamendi a ver cómo era y qué había pasado. Convengamos que Otamendi, insisto, es un pueblo. Otamendi, no me acuerdo cuánta gente hay en Otamendi. Eso te iba a preguntar. La verdad, yo viví un tiempo en Mar del Plata y no recuerdo haber escuchado alguna cantidad de población o cómo es el pueblo. Yo creo que no llegan a 1000 personas, me parece. ¿En serio? No quiero exagerar, pero creo que es realmente chiquito, porque tengo alumnos de Porteda que... Acá, 6000 personas viven en Otamendi. Bueno, entonces se conocen todos. A ver, yo vivo en una ciudad de 100.000 habitantes y alguien lo conoces porque practicó alguna vez un deporte con vos o el primo del tío, un vecino, y somos 100.000. Imagínense en un lugar de 6000 personas que alguien en el cementerio se roba una tumba, sienten que le roban esa tumba a todos casi, ¿no? Porque es un lugar muy chiquito, es un barrio grande, Otamendi. Bueno, y esto que pasa entonces, cuando hay un robo de bebés, siempre hay hipótesis que empiezan a surgir para darle respuesta a algo que es absolutamente irracional, que es, ¿por qué carajo alguien se pone de noche a cavar la tumba para abrir un ataúd y llevarse un cuerpo? O sea, es algo que pasa en la serie de los Winchester o en películas nomás, o en ficción. Pero ¿por qué alguien lo puede hacer? Y ahí siempre aparecen dos hipótesis que cobran muchísima fuerza. Una que se cae enseguida, que es, que siempre le dice a alguien, no, esto es por el tráfico de órganos, que eso no existe casi, y se cae, imposible. Y la hipótesis 2, que es magia negra o rituales. Claro, para la hipótesis 1 ponerle de tráfico de órganos, pero los nenes creo que tenían Imposible. como 4 meses de ya. No, por eso. Esa se cae inmediatamente sobre su peso, pero siempre hay alguien que la tira. Uno es tipo charla de borracho de bar. Que alguien Bueno, yo nada que ver con lo que voy a decir, pero por ejemplo, eso que decís, charla de borracho de bar, yo curso en un lugar para decirte, no sé, corte en confección, ¿no? Ponele, nada que ver. Y de ahí un día salió el instructor hablando de que a él el chupacabras le llevó un par de corderos. Fabuloso. ¿Viste? Nada, fabuloso. Nada que ver. Y después otra también donde hablábamos de los túneles y él contaba que también trabajó en el municipio y que hay túneles, realmente hay túneles escondidos y hay una conspiración familiar de gente poderosa que oculta los túneles y cosas así a las que no podés entrar. Y bueno, y después, ahora que decís eso, también me contó una historia con el tema del tráfico de órganos, que no sé en dónde también encontraron gente así. No sé por qué no hablas con él en vez de conmigo, entonces. Claramente es el que debería estar acá charlando con tu comunidad. Bueno, entonces, descartado el tráfico de órganos, nos queda los rituales. Los rituales, magia negra, y ahí aparece este concepto de el Umbanda, el culto Umbanda, que es lo que todo el mundo dice. Los Pai, los Mai y los Umbanda. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué carajos son los Umbanda? ¿De dónde salieron? ¿Por qué quieren robar bebés? O sea, guarda lo que vas a decir, porque Por ya los nombré un par de veces y ya me llegaron mensajes que estigmatizan a la cultura Umbanda, a la religión, y en ningún momento dije nada. No, acá la religión, y te voy a contar entonces ahora cómo empieza yo a vincularme un poco con los Umbanda. Año 2013, no, más para atrás, en media periodística, asesinan a un país, el Mar del Plata.
Entran a su templo, le pegan un tiro para robarle. Lo matan. Todos pensábamos que era un país Umbanda. Cuando empezamos de los medios a cubrir el país Umbanda, yo voy al templo, hablo con la esposa y me explica que ellos eran africanistas, no umbandas. Y me empieza a explicar la diferencia entre africanismo y umbanda y cómo es que llega un poco esa cultura argentina y cómo llegan a Mar del Plata, que Mar del Plata es una de las comunidades más grandes de africanismo que hay en América Latina, solo por después de Brasil. Y ahí, bueno, empiezo a preguntar, bueno, el africanismo es la religión, obviamente, en África, que la traen los esclavos que traen en barco por este lado del mundo. Lo del Umbanda empieza a ser un... Lo voy a explicar de una forma muy, muy chota, seguramente alguien que sepa más lo va a explicar mejor y nos va a putear. Los Umbandas terminan siendo una rama del africanismo, pero que también creen en la magia negra. El africanismo cree solamente en las orishá y en los seres de luz. El Umbanda le agrega también la parte oscura. Y entonces con los Umbandas aparecen por ahí el San la Muerte y un montón de figuras más de una cultura popular, ¿no? Sí, sí, Que por sí. ahí hemos escuchado. Dentro de esas religiones empiezan a aparecer estas ideas de asesinato y rituales. Como por ejemplo ver el cuerpo de una gallina en algún lugar, ¿viste? Esas ataduras o esos rituales que aparecen y por qué los van haciendo. Seguimos en el tiempo. En Mar del Plata, después de ese asesinato a un país africanista, no un banda, que en Mar del Plata tenemos aparte también el Imenjá, que es una de las grandes fiestas que tienen el africanismo, que es más o menos por febrero o marzo, que es el momento que llevan las ofrendas al mar, es en toda una fiesta gigantesca. En Mar del Plata hubo otro hecho muy particular que asesinan a un nene de 4 años en el marco de un ritual umbanda, demostrado que era un ritual umbanda y que admitieron que era un ritual umbanda. Habían agarrado a un nene de 4 años, una parejita, lideradas por una Mai, y lo habían torturado, abusado y asesinado como ofrenda a su religión umbanda. Esto ya no es estigmatizarlos, es simplemente contar algo que pasó y que tuvo una condena con cadenas perpetuas en Sí, Mar del sí, no, Plata. no, ni hablar. Acá nosotros también tuvimos un caso no sé si llegó a ser Pai Umbanda, pero sí lo puedo nombrar porque fue un caso que está publicado por diarios y tuvo una condena y demás. Una persona que bajo el manto, digamos, no de la religión Umbanda, también tuvo un caso de abuso con una nena que le hizo todo un supuesto ritual, la envolvió en un vaho, cuestión que después se despertó y bueno, se imaginarán que había pasado. Cuestión que le dieron una condena, no lo digo yo, lo pueden buscar en los diarios acá en mi ciudad. Pero es cierto, en defensa de los Umbanda, justamente, que después me putean, eh, es que muchos se escudan, y ellos mismos lo dicen, hay muchos que se escudan, entre comillas, entre la religión Umbanda o africanismo para ser cagada, realmente. Sí, Y acá de todo, al ser algo, entre comillas, oculto, ponele, es como que la gente arma sus teorías y bueno, y siempre le pegan el palo a los Umbanda. sí, convengamos que el nombre de religión hubo masacres, ¿no? O sea, las cruzadas fueron en nombre de religión y etcétera de cosas. Toda religión tiene un montón de cagadas hechas en nombre del Dios en el que crean o de los ángeles o de lo que sea. Claro, yo siempre digo dos cosas. Una, las religiones siempre se han creado en pos de mejorar la calidad de vida espiritual de cada individuo. Eh, para eso son todas las religiones, sea cual sea. Después, bueno, si se mata en nombre de Dios y qué sé yo, bueno, es cuestión de fe ciega de cada uno. Pero bueno, y la otra cosa que digo siempre es que cuando alguien dice que le hicieron un trabajo en banda, generalmente el que manda a hacer es un cristiano. O sea, Seguramente. Bueno, y acá entonces, bueno, estos hechos que me tocaron cubrir desde el lado del periodismo, del lado de la investigación, me llevaron a hablar con un montón de personas de la parte de Umbanda, de africanismo, más que nada para que me expliquen, porque yo cuando no sé, pido que alguien me explique, porque si no, no quiero mandarme cagadas. Entonces digo, bueno, tengo que entender en qué contexto pueden pasar estas cosas. Entonces, cuando llegamos a la parte de Otamendi 2017, el robo del cementerio, y cuando aparece ya la hipótesis de vuelta de los Umbanda, se me prende la lamparita y digo, bueno, a estar atento a estas cosas. Del 2017 tuvimos 2 años que no pasó nada, absolutamente nada, hasta julio de 2019.
Julio de 2019, en el cementerio de Miramar, abren la tumba de un nene y se roban el cuerpo. Cuando pasa eso, otra familia que acababan de enterrar a su hijo muerto, sospechan que les pudo haber pasado lo mismo. Y entonces piden a la justicia que exhumen esa tumba. Exhumar es cuando abren el ataúd y chequean que esté ahí, básicamente, para ver si le había pasado lo mismo a su hijo. Lo hacen a las 2 semanas y también faltaba el cuerpito de su hijo. De hecho, habían enterrado el ataúd ya con el cuerpo robado. Eso. Ah, la pelotita. Lo habían enterrado a cajón cerrado, sin verlo por última vez, y ya les faltaba el cuerpo, básicamente. O sea, Bueno, eso ya me ha jodido todavía. lo habían robado demasiado rápido, digamos. Y ahí empiezan otra vez a reclamar a la justicia, loco. ¿Qué están haciendo que no pueden ni siquiera proteger a los muertos de un cementerio? O sea, bueno, y otra vez aparece el tema de Umbanda y la posibilidad de rituales. ¿Por qué? Porque ya acá había como más indicios. Ya eran dos cuerpos que quedaban a 10 metros una tumba de la otra y que la mamá de una de las mujeres que había perdido a su hijo era una conocida Mayu Umbanda de Miramar en pareja con un conocido Payu Umbanda de Miramar que vivía a 200 metros del cementerio. Era como que tenías un montón de elementos para decir, che, Sí. acá pudo haber pasado. O sea, ¿qué sucede con esto? Y eso fue lo que me motiva. Así, bueno, vayamos a Miramar a ver. O sea, a recorrer el cementerio. O sea, estuve un día en Miramar recorriendo el cementerio, hablando con la gente, con vecinos y buscando sobre todo esa información, ¿no? Buscando esa explicación a lo que no tiene explicación, que es un acto que parece de siniestro por completo. ¿Y qué es siniestro por completo? A mí, aunque sea en lo personal, me parece siniestro que alguien robe una tumba. Sí, No sí. tengo pudor en decirlo. Es Y lo que entonces, decíamos justamente en la comunidad. Vaya que a saber que quien tenga la culpa no es muy demasiado turbio para hacer eso. Demasiado turbio, demasiado macabro. muy macabro. Bueno, ahí le empiezo a preguntar, cuando voy a Miramar, en el cementerio, primero, ¿no?, a los sepultureros, a ver en qué creían ellos. Che, ¿ustedes creen en lo que es un banda? ¿Creen en los rituales? ¿Cómo es un cementerio? ¿Cómo es eso de cuidar un cementerio? Y los tipos me decían, ¿no? La verdad que no se puede creer en eso, pero vemos todo el tiempo indicios de rituales. Vemos cada tanto una gallina degollada en la tumba, pochoclos y no sé qué otra cosa más, ofrendas, como elementos que la gente deja. No todos los días, pero se ven muy seguidos. O sea, hay gente que cree que practica estas cosas. Pará, pero ¿tienen custodia o algo? No sé si tienen Los custodia. cementerios públicos no tienen No, nada. bueno, acá el público sí tiene custodia. ¿Pero qué tenés? Una persona tendrás, como mucho. Sí, primero que tenés paredones altos como de 4 metros. Claro, Y, en Miramar tenés un poco paredón y tienen como pared del mismo cementerio el bosque energético de Miramar, que está atrás. Entonces una persona puede trepar un paredón y se escapa por el bosque. hasta De ahí noche, nomás. claro, de noche es imposible poder costear eso. Claro, no, Porque es acá un terreno grande. yo lo he visto, lo que sí, las gallinas y eso, pero es como al ser el paredón alto lo tiran desde atrás, desde los barrios, Ah, y cae la gallina, claro. pobre, en el coso. No, pues, bueno, en Mar del Plata pasa no que se roben cuerpos, pero por ejemplo han robado todo lo que es Lo de el- bronce. lo de bronce, todo. Y muchas veces. O sea, son cosas que pasan porque también dejar gente de noche para custodiarlo en una ciudad, Mar del Plata que es muy grande, encima no, ese personal municipal lo usan para otra cosa, directamente, o sea, no. Último lejón del tarro, el cementerio te diría. Sí, 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 está. Sí, sí, Bueno, yo que lo conozco a los cementerios y hay mucha gente de Mar de Plata que lo conoce sabrá entender. Yo conozco el de La Loma, el más, claro. el más top, Sí, digamos. pasa que ese es el más lindo, está en la zona de Alem, muy cerca de un hotel 5 estrellas, y está súper lindo. Anda al municipal, que es por la avenida Peralta Ramos, bien al fondo, ahí No, ah, nos te vimos. puedes te puedes llevar lo que quieras, o sea, absolutamente.
Bueno, acá que estábamos relatando lo que es 2019, estos dos cuerpos entonces que se roban, empiezo yo a preguntarles todo el tiempo a las autoridades, a los fiscales, a la policía, a ver qué pasaba. En un momento encuentran las ropas de uno de los chicos en un descampado no, en el bosque, mejor dicho, sin ningún tipo de pista, sin ningún tipo de ADN, a ver qué pudo haber pasado. Y todo lo que hacía era generar más certidumbre, porque de repente toda persona que se le había muerto un familiar y sobre todo un nene en Miramar en el 2019, el 2018, empezaban a tener miedo de que su criaturita, su afecto no esté más en el cementerio. Porque ¿quién te podía asegurar que no haya pasado más veces? Y la verdad que después no se pusieron a abrir todas las tumbas que enterraron, porque era para mí lo que tenía que haber hecho. Así, bueno, che, este año enterramos tanta gente, abramos todas las tumbas. No lo hicieron, pero andás a saber cuántas cosas más habrán pasado que no se enteró nadie, porque la justicia tampoco avanzó a fondo en ver ese tipo de cuestiones. Claro, pará, yo te iba a preguntar justamente, si Sí, hablaste con policía, forense, fiscales, todo, ¿no hubo ningún patrón para decir, bueno, acá pasa, primero que eran todos niños, no sé bien las edades? sí, mira, los dos que desaparecen en el mismo año tenían, uno era bebé y el otro 2 años, así que digamos los dos bebés eran los dos chiquitos chiquitos. Y el de Otamendi, no me acuerdo, no sé si no tenía 4. El de. No, sí, creo que tenía 4 años. Pero no recuerdo cuántos años tenía el de 2017. Pero debe haber sido también chiquito. Como máximo 4 años. Se me fue. Se me fue de la mente. Bueno, y entonces. Para, antes que me Sí, olvide y retomemos la historia, Matías me había preguntado, dice, decirle a Juan que, dice, yo le quería preguntar, dado que hizo investigaciones y hay antecedentes de casos similares en otros lugares, y si se resolvieron y o encontraron los cuerpos o restos. no, lamentablemente. Los restos no se han encontrado nunca. Al menos de los 4 o 5 que me tocó a mí más o menos preguntar, investigar. Yo al ser periodista de Mar del Plata, suelo ser un periodista muy, muy zonal. Entonces, por ahí cosas que pasan en otras provincias, nunca me meto mucho a investigar o a preguntar. Pero acá que sí ha pasado 5 veces más o menos, en ninguna aparecieron los cuerpos después. Ah, pero fueron bastante. Y 5 veces en 10 años, supongamos. Porque eran los dos del 2019, uno del 2017, unos 10 meses antes Te dan siempre para las elecciones. Y son épocas. Puede ser que Claro. cada 4 años hace una atadura. No, tenemos las PASO, tenés 2 años hasta las intermedias, 2 años más hasta las generales. Estamos en un país que vivimos en elecciones, ¿no? Si pasa el año en par, es elección. Así que. eh, pero lamentablemente no han tenido esos resoluciones. Que eso también es una lástima, ¿no? Por no encontrar algo, para no poder dar una respuesta a la familia. O sea, a veces uno pierde un poco de vista eso, que básicamente la justicia, cuando decimos justicia como un sujeto del Poder Judicial, como el Poder Judicial argentino, lo que tiene que hacer son, por un lado, encontrar al responsable para darle una condena y después resocializarlo y reeducarlo, como quiera decirle, y por otro lado, de cierta forma, reparar un poco el daño causado a la víctima. Y en ese reparar un poco el daño es ofrecerle un poco de alivio a todo ese mal que le causó otra persona. El Estado tiene que tener ese rol también reparador. Y en estos casos no lo tuvo. En estos casos no hizo nada. O no pudo hacer nada. O sea, me consta que ha intentado. Pero no llegaron a eso. Y en el caso de Miramar fueron un poco más a fondo. Porque la sociedad en un momento empezó a reclamar un poco más. Hubo algunas marchas con poca gente, pero estuvieron. Y preguntándole a un fiscal y un policía de científica, me dicen que iban a convocar a un cuerpo de antropólogos forenses de Corrientes para que sean consultores del caso este. Le digo, ¿por qué?
¿por qué antropólogo forense? ¿Por qué Corrientes? Y bueno, empiezo a llamar a Corrientes, a universidades y a meterme en CONICET a ver quién carajo estaba en ese cuerpo de antropólogo forense y doy con la oficina de alguien que me explican. Y porque allá tenían a una persona que tenía como expertise algo que se llama la etnografía de la muerte, que es un tipo que es un antropólogo, pero más que nada dedicado a rituales de muerte. Un tipo que se dedicó a investigar el significado de la muerte para diferentes culturas. Y ese tipo vivía en Corrientes y era el argentino que más sabía de rituales de muerte y las culturas que los ejercen. Básicamente, cómo entierran a los muertos o para qué usan los muertos las diferentes culturas, las diferentes religiones. Y el tipo ese, tal vez lo iban a convocar para ser el consultor, entonces yo me adelanto y le empiezo a buscar a él para llamarlo en plena pandemia, ya después me parece, o antes de la pandemia, esto no, agosto 2019, antes de la pandemia. Y me empieza a explicar entonces por qué alguna religión o alguna cultura robaría el cuerpo de un niño. O sea, ¿qué significado tiene el cadáver de un niño para diferentes religiones? No sé si me seguís un Sí, poco sí, con sí, eso. te estoy siguiendo. Estoy pensando en la policía forense llamando a un especialista, tipo llamen a Mulder y a Scully, ¿viste? Claro, era básicamente eso. Que está muy bien, porque por algo tenemos gente con el CER que investiga este tipo de cosas. Que el tipo este lo que hacía básicamente es decir, bueno, ok, cómo atraviesa la muerte las religiones, las culturas, las sociedades, diferentes países. Argentina, convengamos que es una hermosísima ensalada ecléctica de un montón de culturas que han llegado a este país, fenomenal que tenemos, y entonces todo eso se mezcla hacia un sincretismo absoluto, o sea, en el que, fíjense, no sé, el tipo este vive en Corrientes, pero de Misiones. Con la triple frontera tenés Umbanda y africanismo de Brasil, todo lo que es Paraguay, todo lo que es también Argentina, o sea, y son muchas culturas que se nutren entre sí y que empiezan a formar desviaciones, digamos, de diferentes cultos. Entre eso, bueno, el Umbanda también. Y él me explicaba entonces, ¿no? Un poco lo que es el concepto de inframundo, de no magia negra, a él no le gustaba decir magia negra, pero rituales sí oscuros, aunque sea, y por qué esta idea de que el cuerpo de un niño puede servirle a alguien para algo. Y acá empiezan, ¿no? Insisto, las teorías en base a diferentes religiones, entre ellas también lo Umbanda, que es que el cuerpo de un niño y esa pureza, que el cadáver de un niño va a estar en el tercer cielo o algo así similar, puede ser una conexión para los espíritus en los que creen. Pará, Y, te quiero cortar sí, acá porque se me ocurrió algo. Por ejemplo, antes del tema de llamar a Mulder y Scully, ¿no? Como, sí. como dije, para que se le quemen los libros a la policía forense, ponele. No se le. En ningún momento imagino que sí, algún, no sé, algún loquito con un delirio místico o qué sé yo, que se lleve los cadáveres por X motivo, no sé. No dijeron nada, como cómo llegan a la conclusión de decir, bueno, vamos a llamar a un especialista en que justo está en Corriente, nada que ver, está totalmente lejos. No, lo primero que hacen ellos en la investigación acá fue hacer allanamientos en la casa de la madre de, de la madre del niño, o sea, en la abuela de uno de los chiquitos que robaron el cuerpo del cementerio y en su pareja. ¿Por qué? Porque estaba esta hipótesis de que eran, no hipótesis, estaba la certeza de que estaban relacionados con el umbandismo, los dos. Entonces allanan sus casas, esperando en sus casas encontrar una ropita, algo que los pueda vincular. Sí. Los allanamientos se hicieron y no los encontraron. Pero entonces, como que empiezan a considerar, en base a todos los testimonios que iban diciendo todos, que esto estaba relacionado de cierta forma con la Umbanda, y pues dice, bueno, llamemos a alguien que sepa más que nosotros. O sea, hasta acá, los que investigaban esto es la policía de Miramar, ayudada por la policía de Mar del Plata. O sea, policías que investigan otro tipo de delitos. O sea, no, se te investigan el robo a un comercio, un asesinato, pero no el robo de tumbas. ¿Por qué? Porque no tenían otra forma de entender. Muchas veces el investigar un delito es entender por qué se comete. Claro, Yo a vos te robo el celular y porque lo quiero vender. Entonces investigo la galería de teléfonos robados. O sea, es más fácil cuando entendés lo que están haciendo. Acá no se entendía.
Claro, sí, sí, porque por ejemplo, hablando de todos estos temas, no sé, como te digo, un loquito del delirio místico, ponele, no sé, alguien que tiene el síndrome del hombre lobo, ponele, que sabe que culturalmente roba cadáveres o es carroñero en las tumbas, qué sé yo, le pintó el rayo y salió a hacer eso, ponele. Por eso te digo, ¿cómo, en qué momento dicen, bueno, vamos a llamar a... Esto escapa a nosotros, vamos a llamar a alguien que sabe estos temas? Sí, acá me parece lo de llamar que escapa a nosotros es un poco también por la presión de la gente que le pedía respuestas y que direccionaba un poco las respuestas a Claro, que eso te sea iba a sí decir, o que sí todo el un mundo banda. decía, Claro, porque por ejemplo nosotros miramos en la comunidad que todo desde el caso de 2017 creo que anda perdido por Facebook, todos decían, mira, hay mucha brujería, mucha magia negra, sí, muchos que practican brujería, muchos que hacen, hay rituales, se encuentran, que esto, que lo otro, todo en la zona de Miramar. Eh, exactamente. Yo creo que todo ese reclamo social los hicieron decir, bueno, busquemos a alguien que dé una respuesta certera. Respuesta que nunca llegó tampoco, ¿no? Porque lo dijeron que los iban a convocar, después no los convocaron, quedó todo un poco en la Cada que nada. por lo menos le dé el gusto de decir, bueno, si es algo místico, bien, y si no, bueno, quedó ahí, que Claro, se te conforme lo con lo digo. que hay. Imagínate que lo termino convocando yo antes desde el periodismo, desde mi rol de periodista, que los investigadores oficiales. Porque medio como que anunciaron que los iban a llamar y después nunca los llamaron del todo. O sea, quedó todo muy, muy en la nada. Creo que era más leer las notas mías que poderse investigar a veces, porque como ya estaba hecho. Bueno, y este hombre del CONICET que se llama César Bondar, capo absoluto como antropólogo y etnógrafo de la muerte, me empieza a intentar explicar, sabiendo un poco lo que, mi delirio en la nota, y él me lo quería bajar un poco a tierra, pero me decía, y la verdad que puede ser que lo sirven para rituales, que son rituales que tienen algún tipo de beneficio religioso, pero son más de ofrenda que para algo cotidiano, o sea, es siniestro, en el fondo, lo que me estás planteando y lo que está pasando en Miramar, ¿no? O sea, que nadie quiere que algo así suceda, que alguien perturbe el descanso de los muertos. Eh, y bueno, él en las notas que hacíamos al respecto, hablaba más que nada que, bueno, que él no decía que era magia negra per se, pero que sí eran actitudes y prácticas religiosas no aceptadas del todo por el culto. O sea, como que existían porque están mal vistas. ¿Dentro de qué culto? ¿Del culto que conocemos nosotros o del No, africanismo? del africanismo y el umbanda, me Está. decía. Entonces son prácticas que se hacen, pero el que las hace lo miran mal, pero que existen, Pero que digamos, están, sí. que están y que son parte de ese mundo espiritual y de ese inframundo que él llamaba, que entonces esa manifestación religiosa o ese sistema de creencias ve que desde el cuerpo de un nene con su pureza y etcétera, sirve para un ritual. Como también en otros cultos, como pasó en el caso que les contaba del 2015, el sacrificio de un niño también servía para su culto religioso. Sí. Entonces, está todo un poco ligado, pero sin pruebas para poder confirmarlo, ¿no? Yo la verdad que no estoy en posición de decirles lo que pasó en Miramar y Otamendi fueron los Umbandas, porque no lo puedo decir jamás a eso, pero sí que hubo indicios para al menos sospecharlo y pensarlo. Hubo nombres y hubo personas como por ejemplo esta pareja de May Umbanda, Pai Umbanda, que estaban a 200 metros del cementerio, que viven ahí y que son familiares de uno de los nenes, pero que nunca se les encontró nada. Pero insisto, y que tenían todos los elementos para poder hacerlo. De ahí a que haya pasado o no pasó y no sabemos. O sea, tenemos, cuando hacemos periodismo y hacemos investigaciones, nuestro límite siempre son las pruebas. Sí, 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 sí. Tal Y cual. acá las pruebas no llegaron a demostrarlo, no fueron concluyentes. Pero nunca se supo qué pasó y nunca se supo del todo la verdad. O sea, y tampoco nunca aparecieron los cuerpos. Claro, eso es lo más triste encima, que no solo no que... Tristísimo. Tristísimo porque es imposible ponerse en lugar de una víctima. No es una práctica que yo haga ni que recomiendo hacérsela a ningún periodista, a nadie, ¿no? Porque uno se enfrenta tantas veces con el dolor ajeno y son tantas las notas que tenemos que hacer que tenemos que intentar cambiar de piel, ¿no? Porque si no terminamos extremadamente torcidos, locos y aterrados del mundo este horrible que tenemos. Pero realmente lo que le pasó a esta mujer que decía, enterré a mi hijo más o menos recién nacido porque se murió
y después cuando lo quiero ir a saludar a la tumba, veo que le robaron el cuerpo, o sea, se me murió de vuelta y no lo puedo despedir. O sea, me dejaron sin nada. Y es tremendo eso, o sea, que le pase eso a cualquier persona. Sí, ni hablar. Te iba a preguntar, hay una... Creo que fue el último caso, ¿no? El 2 de octubre, si no me... Claro, sí, sí. Que fue que le intentaron robar, pero quedó ahí. Fue en un intento. Ese fue intento, sí, sí. Ese menos mal que no lo agarraron, pasa que tampoco declaró como para decir para qué lo quería. Pero a la persona Entonces, la habían agarrado. no, no, fue intento porque lo pudieron detener y el tipo llegaron ahí los indicios. Que hubiese estado bueno engancharlo para preguntarle, bueno, ¿para qué lo querés? ¿Lo hiciste antes? O sea, eso fue como una buena noticia y mala a la vez. Casi que yo hubiese preferido que lo concretara para que lo pudieran agarrar y a ver si podíamos entender un poco más lo que pasa en Miramar y lo que sucedió también Otamendi. Claro, porque justamente capaz que, como yo te digo, un delirio de lobizón de hombre lobo, ponele. Que, Claro, yo creo y que pobre gente, pobres abuelos que le tiraron la puerta abajo pensando que ellos eran lo que robaban cadáveres. sí, yo creo que cualquier explicación que pueda llegar desde cualquier lugar casi que va a ser aceptada y va a ser tomada. El tema es que necesitamos alguna. Sea por el motivo que sea, religioso, delirio o etcétera, pero estaría buenísimo poder tener una certeza de por qué carajo se han robado cuerpos y por qué lo siguen intentando, y por qué pasa en Miramar o por qué pasa en Otamendi. Claro, esa es otra. ¿Por qué? Por eso te decía el tema de los patrones. Si había algún patrón o algo. ¿Y Mm. por qué siempre hay? Sí, no, O por ahí, como vos decís, no van al cementerio de la Loma, pero van a otro donde saben que no hay custodia, no hay nada, y nadie se va a preocupar. Capaz que hay miles, no, cientos de casos, ponele, o no son solo 10, son 50, y nunca te enteraste. Capaz que. sí. Hay preguntas que yo creo que directamente no se han hecho, que la justicia no se hace a sí misma para no destapar una caja de Pandora, ¿no? Porque si vos empezás a decir, che, bueno, saquemos la cuenta de cuántos niños mueren por año, cuántos enterramos este año, y revisemos todas las tumbas de los menores de 4 años de Mar del Plata, Miramar, Otamendi, no terminás más. No terminás más de hacerlo como recurso humano de personas por una idea, ¿no? Me parece que al no haber nada concreto y al no haber pruebas y al no haber nunca un detenido y eso es como que no pueden, no pueden justificar gastar recursos. Creo que un poco pasa por ahí. Sí, sí, y además la Más que paranoia y la psicosis después de toda la gente que se sepa. claro. Vos imaginate la noticia, esto hipotético, e insisto, nunca pasó y no creo que pase. Que te digan, vamos a exhumar a todas las tumbas de niños menores de 4 años que hayan fallecido en el 2020, 21, 22, 23. Ah, es un escándalo mundial eso. Es escandaloso. Decían a dar una noticia así en una provincia. Sí, olvídate, y después ahí después se desinforma todo y van a pensar que aparece de nuevo la Nah, combi blanca, ¿viste? Llevando lo que sea. O sea, algo así le podés poner el mito que quieras. No sé, de lo que sea. No, insisto, no quiero hacer chistes con ninguna creencia, pero podemos enmarcarlo en lo que sea. Entonces, bueno, es como que les toca investigar temas que nadie quiere agarrar porque son extraños, porque no son concluyentes y porque no tienen respuestas válidas y lo hacen de la mejor forma posible hasta cierto punto. Sí, sí, totalmente. Mira, y ya que estamos, no sé si querés agregar algo más sobre este caso, estos tres, cuatro casos. No, bueno, estos 4 casos, bueno, hay notas mías escritas en La Capital. También tengo una página web yo personal que se llama casiperiodismo.com.ar que cuelgo yo notas que me gustan mías. Ah, eso no lo sabía. Es una especie de blog personal o currículum que voy actualizando, que voy subiendo notas que me han gustado, las de Miramar y la entrevista a este investigador del CONICET, César Bondar, está en esa página. Recomiendo mucho leer, sobre todo la de César Bondar, que el tipo explica desde el lado de la ciencia, de la antropología, estas cosas, y está muy bueno eso para saberlo. Y después tiene la crónica de Miramar, que me parece que
que engloba bastante eso que pasaba en Miramar y que no se, y que nunca se supo. Está genial lo de la página. Haceme acordar de pasarme el link, así Dale. lo agrego ahí al YouTube y a Spotify. Te iba a preguntar, bueno, la gente no lo sabe, pero antes estuvimos hablando un poco en off, antes de empezar a grabar, y vos me contabas que eras freelancer, en un tiempo fuiste freelancer. Claro. ¿Agarraste más casos así por el estilo, fuera esto? No, no, no. Lo que yo hago a veces de freelanceo son notas más relajadas. Pues justamente la parte más rigurosa es en la capital. Y entonces después cuando hago algo freelance es algo que me despeje un poco más la mente. Claro, está bueno. No te iba a preguntar porque por ahí, ya que estaban en los temas estos, que son bastante atrapantes, cuando nosotros los amantes de lo paranormal le enganchamos en un caso así, nos ponemos todos locos y enseguida armamos todas las hipótesis habidas y por haber. Y claro, hay que estar para eso. Así que buenísimo. Y te iba a preguntar otra cosa, ya que también me había dicho que hacías investigación sobre ovnis. El tema de ovnis es un tema que siempre me ha gustado y sobre todo me interesa desde el momento que Argentina ha designado en la Fuerza Aérea una comisión que investiga los avistajes, los avistamientos. Y hacen cada año un informe anual en donde te muestran en cada ciudad o en cada lugar de denuncia. Y cuando el Estado se mete y empieza a gastar recursos en algo, me gusta para investigarlo y para ver en qué carajo gasta la guita de la gente. Y eso me ha dado pie para hacer notas, o sea, de dar con ufólogos, de agarrar los informes y analizarlos y publicar un par de conclusiones, un par de cosas. Es algo que siempre me ha entretenido y fui muy expectante de lo que pasó este año con la NASA y con el informe que al final no dijo nada, pero bueno, estuve atento también a eso. Te iba a preguntar, ¿vos sabés por qué? Porque como dije, hay varias personas que están vinculadas a Mar del Plata y tienen algunos vínculos no exclusivamente con Mar del Plata, pero no me puteen, pero por ejemplo en San Clemente creo, y no sé si Miramar o por ahí, han sido partícipes de experiencia con ovnis o han tenido, no sé, un pariente cercano que tuvo, pero Bueno, Mar del Plata de Argentina es la ciudad junto por ahí obviamente con Córdoba, Unitorco y no sé si La Plata, que registra más avistamientos de ovnis. ¿Por qué motivo? No lo sé, pero es justo son como los puntos que tienen más denuncias y etcétera. está bueno. Nunca investigaste sobre eso de por qué dijiste que no sabes. Obviamente nadie sabe el por qué justamente, pero bueno, no sé. Estás puesto a recolectar testimonio, cosas así. Hay veces que los por qué, y hablando con mucha gente, o sea, hay que ver si hay un escéptico o no, pero por ejemplo, el por qué en el campo hay muchas denuncias de avistamiento, porque la gente del campo ve una luz y ante la duda piensa que es la luz mala o es un ovni o es algo así. Y entonces, dependiendo del lugar, es como que hay toda una cultura y un mito alrededor de ese lugar que hace más fácil o más difícil que la gente tire como primera opción un ovni. Claro. Y después, insisto, después por ahí yo lo que agarro es el informe este que saca este organismo de la Fuerza Aérea, que te tira el año, cuántas denuncias hubo, cuántas se investigaron y las refuta o no a cada una en base a satélites, fotografías y análisis. Y a veces te dice, bueno, de estas 100 denuncias que hubo de ovnis, estas 95 demostramos que no lo son, estas 5 son objetos voladores que no pudimos identificar. No sabemos qué son. Sí, justamente lo que significa, claro, significa ovni. Claro, no. Que cada uno crea en lo que quiera creer. Que es básicamente un poco lo que dijo también la NASA en el informe este año. Que la NASA dijo, no hay elementos para negar la existencia de objetos voladores identificados, pero tampoco hay elementos para afirmarlo. Para decir, entonces, son extraterrestres. Claro, entonces, literalmente. Existen los objetos que no podemos identificar, pero no sabemos qué son. Eso es lo que dijo la NASA. Y que fue por primera vez que la comunidad científica internacional dijo, los ovnis existen como tal. Existen objetos voladores que no están identificados. No sabemos qué son. Esperábamos más certeza, ¿no? Creo. Esperábamos una foto de un alien como el de México. El alien de Chiche. Claro, algo así, pero bueno, no llegó. Lamentablemente no llegó.
Sí, totalmente. Mira, yo siempre digo que no soy la persona menos indicada para hablar de ovnis. Eh, es más, si querés requerirte un rato, una vez hablé con Jorge Umia, no sé si lo ubicás, No. de Uruguay. Pertenece al grupo Rastros de Investigación Paranormal de Uruguay. Después buscala. Él tuvo una experiencia en la estancia de la Aurora eh, con un ser, que podríamos decirle, extraterrestre, si se quiere. Escucharlo. Son dos partes. Hicimos una y la otra quedó un montón de preguntas. Pero bueno, ahí cuento mi experiencia con el tema ovni y demás. Algunas son delirantes, yo siempre me río porque soy una persona que ha tenido sueños con ovnis o ha visto cosas. Y es algo de lo que la verdad es que prefiero los fantasmas o casas embrujadas o casos de exorcismo. Y los ovnis, a ver, no me preocupa mucho. Me da más misterio todo lo otro que decir, bueno, sí, no somos los únicos que existen en este universo, ponele. Y si vienen los ovnis, bueno, qué sé yo. Vendrán, o sea, Bien, no me preocupa. bienvenidos sean, sí, sí, sí. Pero que no me jodan mientras duermo, o sea, que no me toquen las plantas del pie Claro. mientras duermo. Así que bueno, Juan, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos. Ya sabes, tenés lugar acá como amigo paranormal siempre que surja algún un caso así. Espectacular, Eh, espectacular saber que estoy. Yo lo que sí insisto con lo que conté, que todo lo que fui contando se cuenta con rigor periodístico, ¿no? O sea, yo todo esto que conté lo tuve documentado, pregunté, llamé, hablé y lo traté con la misma seriedad con la que yo trato a los homicidios más crueles también, ¿no? Es esa responsabilidad periodística que yo le doy y justamente por ser periodista es que yo no puedo andar tirando mi carrera a la mierda por un tema que me simpatice. O sea, a todo lo que yo trabajo lo trabajo con la misma profesionalidad. Así es como me mantengo yo años en el laburo. Y lo de las tumbas, si son un bando, no son un bando, y hablar con un tipo de CONICET, con investigadores, con peritos, con fiscales, es justamente en el marco de ese, ¿no? Por más que sea un tema que la gente diga, che, será paranormal, es una brudez, ¿qué será esto? Yo lo trato con esa importancia, para que pueda salir notas periodísticas de temas así. bueno, si hay algo que le gusta a la comunidad de Terror Garage, que si quieren los invito de nuevo a sumarse, es justamente eso. Eh, de fuera de las especulaciones que hicimos nosotros y demás, que entre nosotros también nos reímos, ¿no? Claro, sí, sí. De todas las cosas que, porque nos gusta siempre soñar y especular y elaborar hipótesis. Está bueno tener, cuando vi que habías, vi tu nombre que justamente vi que seguiste la noticia de todos los casos. Me pareció muy interesante y más teniendo en cuenta de una persona que recopile datos de otros lugares, ¿no? Diferentes puntos de vista y no quedarnos solamente, como te digo, a ver, especulación de no sé, como vos decís, los Winchester, una conspiración de Claro, sectas que roban niños porque volvemos, si yo a la nota esa la hago como una nota de ficción, y sí, te puedo poner muchos más condimentos, te invento la narrativa, etcétera. Todo lo que yo cuento son las cosas que pasaron o que yo pude averiguar que pasaron, o sea, entonces siempre limitado con la realidad. El periodismo tiene que estar siempre limitado por la realidad, ¿no? Independientemente de qué nota hagamos, no podemos inventar para que quede más lindo algo o para que quede más siniestro o para que quede más ganchero. Esto es lo que fue sucediendo, digamos. sí, sí, lo cual no quita que, por ejemplo, que si vos querés hacer No, una crónica ficcionada, una realidad ficción, pero este, claro, que puedas. no creo que no tenés que inventar nada, porque No, está todo ahí. Bueno, la nota que yo hago de Miramar, esa que recorro la ciudad y que la titulé Miramar, la ciudad de los niños que fueron robados sus tumbas, porque Miramar como mote es, el apodo es, Miramar es la ciudad de los niños, se la conoce así. Y me parecía muy loco, ¿no? Que la ciudad de los niños estén robando niños en los cementerios. O sea, ¿cómo puede ser que el eslogan de la ciudad pará, ¿y por qué sea se tan eligió ese siniestro? eslogan? No, es como Mar del Plata. Mar del Plata es la feliz. ¿Por qué? No sé, no sé quién es feliz hoy en día. Pero Mar del Plata se llama así, es el apodo que tiene. Y Miramar, el apodo que tiene es la ciudad de los niños. Sí, Pero es, es por, curioso. claro, por motivos que desconocemos, ¿eh? Pero bueno, habrán registrado con ese nombre y quedó. Eh, pero bueno, quien quiera leer las notas, que las lea y después cualquier pregunta que le surja Dale, y me mejor que mandás. esté en tu página web. Si está todo recopilado ahí, es un golazo. No, acá creo que del tema
tumbas hay 2 nomás en mi página. El resto debe estar en la capital dando vueltas por ahí, pero están también con muchos links, hipervínculos, así que más o menos van a poder encontrar y a partir de ahí ir buceando por otras notas. Golazo, Juan. La verdad que, de nuevo, muchísimas gracias por haber participado de este podcast y habernos contado paso a paso toda la investigación. La verdad que estuvo genial. Y bueno, ya sabes que estás más que invitado cuando quieras a charlar de lo que sea. Y prometo enviarte las historias de la costa en relación a Perfecto, ovnis. Las tengo que buenísimo. buscar. Sí, sí, bueno, otro día hablamos de ovnis. Si quieren, hacemos charla más relajada. O sea, de ovnis uno puede estar más relajado. Yo soy un queso, pero bueno. Así que nada, Juan, muchísimas gracias por haber estado y bueno, nos vemos la próxima. Fuerte abrazo para vos, para todos. Bueno, y ojalá que a la comunidad le haya gustado y le haya parecido interesante. Adiós.